muchos datos. Randy News. ¿Listo para vender, cobrar y operar tu negocio sin salir del chat? Esta semana nacen los agentes transaccionales, aparece un rulebook federal único para la IA en Estados Unidos, Google arma infraestructura especial para agentes y Meta se aleja del código abierto. Yo soy Randy, esto es Randy News, y hoy te cuento qué cambia y cómo puedes probarlo tú mismo desde ya. Vamos con los titulares. Instacart y OpenAI lanzan checkout nativo dentro de ChatGPT. Usan Agentic Commerce Protocol y pagos vía Stripe para que un agente pueda llevarte desde tengo hambre hasta pedido pagado sin salir del chat. Google presenta servidores MCP gestionados, Agent Ready by Design, es decir, infraestructura lista para que tus agentes IA hablen con Maps, BigQuery, Drive y otros servicios sin que montes servidores propios. Nace la Agentic AI Foundation bajo la Linux Foundation con AWS, Anthropic, OpenAI y Block. Esta fundación convierte a MCP, Goose y Agents.md en estándares abiertos, pensados como bienes públicos. Meta prepara Avocado, un modelo cerrado que marca un giro fuerte respecto a su narrativa open source y desata tensiones internas entre quienes querían mantener el enfoque abierto. Y esto es solo el comienzo. Más adelante veremos la orden One Rule para regular la IA en EEU, la crisis de datos de entrenamiento y titulares flash que mueven miles de millones. Los agentes salen a producción. Arranquemos por lo que puedes sentir más directo en tu negocio, los agentes que venden por ti. La noticia de Instacart es clave. Hasta ahora, muchos agentes IA terminaban en un «te dejo el enlace» o «aquí está tu carrito». Tú tenías que ir a otra app, iniciar sesión, meter tu tarjeta y confirmar. Con Instacart en ChatGPT, el flujo es distinto. Le dices a la gente qué necesitas. Por ejemplo, arma una lista sana para 3 personas por una semana. El agente construye el carrito, ajusta el presupuesto, sugiere alternativas. Y lo importante, pagas dentro del chat sin saltar a otra aplicación. Esto es posible gracias a Agentic Commerce Protocol, que define cómo el agente se comunica con la tienda, y a los Stripe Shared Payment Tokens, que permiten usar tus credenciales de pago de forma segura sin que el agente vea tu tarjeta. Impacto real, acceso inmediato a más de 100 millones de usuarios de ChatGPT, menos fricción y menos oportunidades de que el cliente se caiga en medio del funnel. Para cualquier e-commerce, esta es la plantilla de cómo se verá el checkout en 2026. Segundo pilar, Google Managed MCP Servers. Si alguna vez intentaste conectar un chatbot a tus sistemas, sabes que el problema no es solo el modelo, sino toda la infraestructura intermedia, servidores, APIs, permisos, logs, seguridad. Google propone algo así como, no montes todo tú, nosotros gestionamos los servidores que hablan MCP y tú te concentras en el agente y el caso de uso. MCP o Model Context Protocol es un estándar para que un agente pueda hablar con herramientas externas de forma ordenada, bases de datos, documentos, CRMs, mapas. Con estos servidores gestionados, puedes conectar BigQuery para consultas analíticas, traer datos de Drive o Sheets, usar Maps para logística y geolocalización. Todo sin construir tú la capa de orquestación desde cero. La cara B, Time to Value espectacular, pero también riesgo de lock-in. Cada vez te casas más con la nube de un proveedor. Y preguntas regulatorias, ¿quién ve qué? ¿Cómo se audita? ¿Dónde se guardan los logs? Tercer pilar de este bloque, estándares abiertos para agentes. La Agentic AI Foundation junta 3 piezas. MCP, este protocolo de herramientas. Goose, de Block, más orientado a agentes que interactúan con sistemas financieros. Y Agents.md, una especie de README estándar para describir qué hace un agente, qué permisos tiene y cómo debe comportarse. Todo bajo la gobernanza de la Linux Foundation. La traducción en español llano sería, estamos intentando crear el USB-C de los agentes IA. En vez de cientos de integraciones ad hoc, cada empresa inventando su propia forma de conectar modelos con sistemas, se busca un lenguaje común. Para ti, esto significa 2 cosas. Menos trabajo duplicado si los estándares se consolidan, y a medio plazo, más portabilidad, que puedas mover tus agentes entre proveedores sin reconstruir todo el stack. Pasamos del cómo vendo y conecto sistemas a la guerra de plataformas, donde se mezclan reguladores, Big Tech y datos. Primero, regulación.
En Estados Unidos, la administración Trump anuncia la preparación de una orden ejecutiva llamada One Rule. La idea es simple de explicar, pero enorme en consecuencias. Una sola regla federal para la IA por encima de las leyes estatales. Hoy el mapa es caótico. Cada estado puede aprobar su propia norma sobre deepfakes, robocalls, modelos de riesgo, privacidad. Para una empresa que opera en varios estados, el coste de cumplimiento se dispara. One Rule promete menos complejidad legal para quienes operan en todo el país, un marco más claro para que Big Tech y startups sepan a qué atenerse. Pero también preocupa a los estados y a organizaciones civiles porque pueden perder herramientas más estrictas que ya tenían para combatir, por ejemplo, desinformación o abuso de datos. Esto no solo afecta a Estados Unidos. Muchas jurisdicciones en LATAM y Europa miran este tipo de movimientos como referencia. Segundo frente, batalla de modelos y mercado. Por un lado, Alphabet recibe recomendaciones de analistas que sitúan su acción rumbo a los $400, impulsados por el desempeño de Gemini 3 integrado en Search, Workspace y Android. Por el otro, OpenAI responde con un Code Red. Reorganiza equipos, pausa iniciativas no críticas y se centra en nuevos modelos de razonamiento para no perder terreno ante Google y los modelos de código abierto. Mientras tanto, desde Asia llegan modelos como Hunyuan 2.0 de Tencent, con arquitecturas Mixture of Experts y contextos de 256,000 tokens, compitiendo en rendimiento con fracciones del coste. La moraleja ya no es solo quién tiene el modelo más grande, sino quién puede combinar modelo, producto, costes y regulación en un paquete atractivo. Tercer elemento, stack de datos en tiempo real. La compra de Confluent por parte de IBM por $11,000 millones es una señal clarísima. El plumbing, la fontanería de datos, cosas como Kafka, streaming y eventos, es pieza estratégica para la IA moderna. ¿Por qué? Porque los agentes y el RAG de verdad útil ya no se alimentan solo de PDFs estáticos, sino de eventos de usuarios, transacciones, métricas de sensores, cambios en catálogos, todo pasando en tiempo real. Si tu empresa no tiene esta capa de streaming y observabilidad, tus agentes se quedan ciegos. Cuarto punto, geopolítica y chips. Estados Unidos autoriza ventas de chips NVIDIA H200 a clientes en China bajo condiciones específicas. Una porción de ingresos vuelve a Estados Unidos y se ponen límites al tipo de aplicaciones que pueden desarrollar. No vamos a entrar en todos los detalles técnicos, pero el mensaje es claro. La IA ya no es solo tema de producto, sino de política industrial y geopolítica. Cada permiso de exportación afecta qué modelos pueden entrenar países y empresas. Quinto punto, casos reales en salud y percepción de marca. En el NHS británico, pilotos de Ambient Scribing, sistemas que escuchan la consulta médico-paciente y generan automáticamente notas clínicas, reportan hasta 73% menos tiempo de espera y 86% de utilidad percibida por el personal sanitario. Es un ejemplo concreto de IA que ahorra tiempo sin sustituir al profesional. En el lado opuesto, McDonald's lanza un anuncio navideño creado íntegramente con IA y termina retirándolo por rechazo masivo en redes, críticas de que el spot se sentía frío, sin alma, alejado de la tradición de la marca. Esto nos recuerda algo básico. La adopción de IA no es solo lo que se puede hacer, sino lo que tu audiencia acepta. Y cerramos este bloque con el contexto de fondo, la crisis de datos. El Foro Económico Mundial advierte que los grandes modelos están consumiendo el buen training data, datos humanos diversos, de calidad, más rápido de lo que lo generamos. La respuesta que empiezan a empujar es doble. Synthetic Data bien diseñado y auditado, los llamados Large Quantitative Models, LQM, modelos que en vez de aprender solo de texto de Internet, se entrenan con ecuaciones físicas, datos de simulaciones y sistemas matemáticos más estructurados. Para las empresas, esto abre una nueva ventaja competitiva. No será solo quién use el mejor LLM, sino quien sea capaz de producir y gobernar sus propios datos sintéticos y cuantitativos. Y ahora en nuestra sección Impacto en tu negocio. Ok, después de todo esto, ¿qué haces tú desde la siguiente semana? Te propongo 3 frentes claros. 1. E-commerce y ventas. Prototipa tu propio agente con Checkout. Usa el caso Instacart como plantilla. Pregunta, ¿dónde se cae más gente en tu funnel actual? Diseña un agente que acompañe desde la intención hasta el pago, dentro del mismo flujo, WhatsApp, web chat o app propia. 2. Data/IT. Prioriza streaming y observabilidad. Revisa si tus sistemas ya capturan eventos en tiempo real. Evalúa tecnologías tipo Kafka o servicios gestionados equivalentes como parte del Roadmap 2026.
Sin esa capa, tus agentes nunca verán lo que pasa ahora mismo en tu negocio. 3. Compliance y estrategia de proveedores. Arma un memo interno sobre qué implican One Rule y la Agentic AI Foundation para tu operación. Aunque no estés en Estados Unidos, muchas reglas terminan replicándose. Define una política clara de multiproveedor. Al menos un modelo de Google, uno de OpenAI/Anthropic y uno open source para no quedar atrapado. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Vamos con un flash round de noticias que también mueven aguja y no te debes perder. GPT 5.2, en el marco de El Código Rojo, OpenAI libera su serie de modelos más avanzada hasta ahora para tareas profesionales que requieren conocimientos. En múltiples evaluaciones de referencia, muestra ser superior a los modelos anteriores. También OpenAI publica el State of Enterprise AI, reporta 800 millones de usuarios semanales y un crecimiento de X8 en mensajes desde empresas. Okta lanza Auth for AI Agents, una capa de identidad y permisos pensada específicamente para agentes autónomos, en línea con lo que impulsa la Agentic AI Foundation. Y el Pentágono presenta Gen.AI.1000, una plataforma basada en Gemini para tareas no clasificadas dentro del Departamento de Defensa. Más detalles de estas y otras historias están en nuestra web rendia.co, enlace en la descripción. Mira los videos recomendados que ves aquí al lado. Y tranquilo, para este cierre no usamos IA generativa en el anuncio. ¿O sí? Suscríbete, activa la campana y comparte este noticiero con tu equipo. Soy Rendy. Esto fue Rendy News. La IA avanza y nosotros te ayudamos a avanzar con ella.